las pastillas del abuelo. ¿Y qué personajes? ¿Qué? Así es, una colaboración que no sabíamos que necesitábamos hasta que la vimos. Dos cantantes con mucha personalidad. Sabemos que Piti Fernández tiene una voz muy característica. O sea, hay muchas personas que cantan igual que él. O sea, eso también sucede muchísimo. Me he cruzado con muchísimos cantantes así en las salas de ensayo, que es como lo imitan. Es una voz a la que muchas personas quieren llegar, o un estilo de voz, o tal vez en realidad un referente, que en realidad sí lo es desde ya, para un estilo en particular. Y Emanuel tiene una voz, Vitocchio, tiene una voz muy particular, ¿sí? Sabe muy bien lo que le sale bien, sabe muy bien que tiene una potencia increíble, unos agudos muy limpios y un vibrato también muy marcado. Son de las tres características fundamentales que tiene la voz de él. Vamos a escuchar cómo es la combinación de estos dos cantantes. La canción se llama Loco por Vol... La canción se llama Loco por Vol... La canción se llama Loco por... No puedo decirlo. La canción se llama Loco por volverla a ver. Es re difícil decir eso. La canción se llama Loco por... No puedo. Bueno, ya está, chicos. Vamos a ver con qué nos... Vamos a ver con qué nos encontramos. Basta, me cansé. Si te gustan estos tipos de videos, te puedes suscribir a este canal, activar la campanita, ponerle me gusta y déjame acá abajo alguna recomendación para un próximo video. Vamos a ver con qué nos encontramos. Okay. Ya se han gastado todo el presupuesto del video. Si se compraron un Fernet... Si se compraron un Fernet, chicos, no hay más presupuesto. Ya está. Y es verdad. A ver. Loco por volverla a ver. Ahí está. Chicos, intenten pronunciarlo, es re difícil. Sí. Ay, bueno, pará, ahora les cuento. Esa. ¿Qué es ese acorde yacerísimo? Ese es mi tono, ¿qué es la séptima? Lo que pasa es que están muy simplificados acá. Ay, esto es re las pastillas del abuelo. La segunda menor. Usar la segunda menor es re la pastilla del abuelo, escucha. Re. Claro, es que hace primero, segundo, cuarto. Primero, segundo, cuarto. Ese cambio va a estar interesante, ¿eh? Igual el sexto sostenido mayor, súper interesante en realidad. ¡Sí! Hay un video que les voy a mostrar ahora de Emma cantando acá. A capela, grabando. Sabes que no soñó con vos al dormir. No es bueno soñar con los ángeles. Por favor, esa voz. Sabes Dios. que miento siempre que hay una buena ocasión. Vos sabés que sí, hace siempre eso. Él intenta como siempre, bueno, las N's, fan. Y las utiliza como, no sé si será como inconscientemente también de eso, pero las usa como enganche y le manda un vibratito siempre. Es re, como que se destaca mucho eso en él. También sabes que un consejero me dijo que el amor echa la trampa y al pie. Sí, fa. De la letra Okay. sigo ese hermoso consejo cruel. Sí, dale. El que no arriesga no gana, dijiste. El que Va, a veces que tienen... la letra sigo ese hermoso consejo cruel. Eso quería remarcar, como... Eso hace él. Siempre en el final de los versos, como que lo abre y le manda vibrato, siempre. El que no arriesga no gana, dijiste. El que arriesga puede morir por amor. ¿Qué? Pará, tengo esa parte la tengo a capela. Esa parte la tengo a capela en un coso que me guardé. Ahora se los voy a mostrar al final del video. Pero es maravilloso. Aprendiste que no iba a ser yo. Que vos... El que cubra tu cuerpo en noches de frío. ¿Viene ahí esa armonía? El que te regale rosas sin espinas. Rosas sin espinas. Es casi todo nota repetida. Te regalé notas sentidas. Te regalé. Están como... No, pero no está arriba este acorde. Esto tiene que ser fa, claro. Emanuel está haciendo la quinta y José está haciendo la cuarta del acorde. El acorde es de fa. Emanuel está acá y Pichi está acá. El
derroche, Amor en cada esquina. Amor, amor. Ay, no, amo eso. Ese gesto, por favor. Escucha, es re de estar sacando las voces del oído. el que derroche, El que derroche, el que derroche. Amor en cada Amor en cada. el que derroche, Amor en cada. Amor en cada. Amor en cada amor. Otra vez, acá arriba del acorde de do, claro. Están haciendo. Piti está haciendo la tercera y él está haciendo la quinta todo el tiempo. Ninguno hace la fundamental del acorde. En estas dos oportunidades que lo paré. Esquina. Me encanta. Me encanta. Oh, qué rico. ¿Y el Fernet? Le hicieron el Fernet. No, está muy bueno. Este tipo de música le queda muy bien a Emanuel. tanto te cuesta dar besos a una sola. Te juro que amor nunca te va a faltar. Mi amor, eso no importa lo ¿Cómo que ataca? importa es variedad. ¿Cómo ataca? Lo odio. Ataca re bien. Siempre la nota no la aborda como de que la voy a buscar desde aquí. No, sino como que ¡pa! Caigo a la nota. Porque si no queda como esta sensación de ¿entendés? De buscar la nota, buscarla desde abajo encima, que por lo general nunca se llega. Entonces como que también él tiene naturalmente esto de que cae sobre la nota, la ataca perfecto, ¿entendés? No es que la busca y la encuentra. Mi amor, eso no importa lo que importa es variedad. Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo insípido y oscuro de más de dos. Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos. Amo la voz de él. Amo su voz. La que comparta mis besos con cualquiera. La que pise fuerte el Claro, ahí estoy entendiendo. acelerador. Buscan también este sonido, no sé si estoy flasheando yo, porque tengo ahí una cosa misteriosa en el cerebro, pero digo, una de las cosas, tengo una alergia terrible, perdón. Una de las cosas que encuentro como un factor común en el color, me parece que tiene que ver con esto de que nunca, o no nunca, en realidad no es eso, pero sí, como que esquivan tal vez a caer en lo básico de hacer la fundamental del acorde, de cantar arriba de eso. Sí. Entonces eso ya crea un color diferente, no es lo mismo yo si estoy arriba del acorde de do. Vos sabés que parece que nunca lo escucharon ustedes a esto. Nunca escucharon el piano, perdón. Ahí está, qué boludo. Voy a ver si con edición lo puedo corregir. Que cuando están haciendo el acorde, por lo menos yo calculo que será esto de evitar hacer esta nota, la fundamental del acorde. Se van como a que la línea melódica esté basada tal vez en la tercera, ¿entendés? Y la armonía sea la quinta. De ahí también puede ser este color también tan mayor a veces que tiene como las voces que hacen en las pastillas del abuelo. La que quiera hacerlo de muchas maneras. Mirá cómo se ayuda con la articulación. Fingir cuando no hay amor. Qué buenas voces. Pero les cuento, señores, que me asombra. Y también lo que hace Piti cuando baja es esto de nasalizar un poquitito como para que no se pierda el color, ¿sí? La presencia en realidad. Hay diferentes maneras de tener presencia como en la línea melódica. Tiene una voz mucho más oscura y está haciendo la parte de abajo. Lo que está haciendo para que la voz no quede muy opaca abajo y no se pierda es mandarle un poco de nasalidad. Ahí abajo se puede oscurecer un poco, pero le mandas un poco de nariz. Y se vuelve un poquito más brillante. Entonces como que lo estoy exagerando para que se comprenda. Se empasta un poquito mejor con la voz de Emma. Lo mucho que puede cambiar. Si bien ella tiene como esto de irse siempre a una sala un poquito. Ahora ella es la que se esconde entre las sombras. Y yo estoy aquí, loco por volverla a ver. Tendré que tomar el toro por las astas. Está buenísimo. En verdad no tengo tiempo que perder. Sí. Esta vida no me tira buenas cartas, pero en otra vida. Pero
Ah, pensé que así, espero volverla a ver. Espero volverla a ver. Me gusta que no haya reposado en el lugar básico. Oy, 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 oy. Sí, recién. También tienen este contraste de que también la voz de Emma se agarra muy poco de las consonantes. O sea, no se agarra casi nada de las consonantes. Siempre como se va a las vocales. Prioriza mucho eso. Entonces es mucho más melodioso todo. Como que la otra voz es un poquito más percutida, un poquito más rítmica. No puedo respirar. Está buenísimo. Un re tema, me re gustó. Aparte, siento que grabar con ellos debe ser espectacular. Por la picada, fundamentalmente, y el fernet. Pero más allá de eso, pero más allá de eso, digo, como que es un ambiente re copado, la verdad, para grabar. Para grabar y también para llevar como acordar en esto de las voces, en esto de que a ver qué armonía hago, qué no, y toda la bola esa. Me parece como súper desestructurado. Fan, me gustó muchísimo esta colaboración. Me gusta porque ninguno de los dos... O sea, ¿sabés cuál es acá la cosa, la situation? Es que son dos voces súper personales. Cada uno tiene muy marcada su personalidad vocal. Y que puedan quedar tan bien, nada, soy fan de eso. Chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Suscríbanse a este canal, pónganle me gusta, activen la campanita y déjenme acá abajo alguna recomendación para un próximo video. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.